En 1519, en la ancestral Tlaxcala, una alianza estratégica con los conquistadores españoles se tornó en una brutal masacre y encubrimiento. Cientos de tlaxcaltecas fueron aniquilados, sus hogares profanados. Esta es la historia de Citlali, una madre que busca justicia, y un historiador moderno, el doctor Rivera, que desentierra la verdad oculta bajo siglos de silencio y propaganda. Una traición que resuena hasta hoy. El polvo del tiempo no borra la sangre, no cuando esa sangre empapa la tierra de una nación, tiñendo su historia con un tono carmesí que la narrativa oficial se ha esforzado en ocultar. En los anales de la conquista se nos cuenta una historia de alianzas, de pactos forjados en la necesidad y la estrategia. Pero, ¿qué sucede cuando esa alianza se convierte en una trampa mortal, un genocidio silenciado, una traición de proporciones épicas? En el corazón de México, en la antigua Tlaxcala, una verdad cruda y brutal yace enterrada bajo siglos de olvido. ¿Estamos listos para desenterrarla? Si crees que la historia tiene cuentas pendientes, dale a me gusta y suscríbete para no perderte ningún detalle de esta investigación. El sol del mediodía de 1519 caía a plomo sobre los campos de maíz y los templos de Tlaxcala, una luz engañosamente pacífica que presagiaba la oscuridad. El aire, denso con el aroma de la tierra húmeda y el incienso de los rituales diarios, vibraba con una tensión apenas perceptible. Los tambores, que normalmente marcaban el ritmo de la vida, habían adoptado un pulso irregular, un presagio sordo que los más ancianos, aquellos que habían visto demasiadas lunas, no podían ignorar. Citlali, una joven madre, intentaba tranquilizar a su pequeño mientras el rumor de espadas y el acento ajeno de los recién llegados, los dioses blancos, se hacían más fuertes en el centro del Altépetl. La promesa de una alianza, de un futuro compartido contra el yugo mexica, se había vendido como una salvación. Sin embargo, en el rostro de los capitanes españoles, en la mirada fría de sus soldados, Citlali no veía la promesa, sino la sombra de un depredador. Entonces, el grito. Un grito desgarrador que rasgó el aire, seguido por el estruendo de la pólvora y el clamor del acero contra la carne. Las calles, antes bulliciosas, se convirtieron en un torbellino de pánico y muerte. Hombres, mujeres y niños caían, no bajo el filo de un enemigo externo, sino bajo la brutalidad de aquellos que habían jurado protegerlos. Los guerreros tlaxcaltecas, desarmados por la confianza o superados por la sorpresa, eran masacrados en sus propios hogares, sus templos profanados con una ferocidad inaudita. ¿Cómo pudo una amistad forjada en la diplomacia y el pacto de sangre transformarse en semejante barbarie? ¿Cómo pudieron los aliados de ayer convertirse en los verdugos de hoy, en una masacre que, según los relatos oficiales, nunca ocurrió de esta manera? El misterio no reside solo en el acto, sino en la imposibilidad de su encubrimiento. El olor a humo y a muerte se aferró a la piel de Citlali, una impronta imborrable. Con su hijo en brazos, se arrastró entre los cuerpos inertes de sus vecinos, de su familia, su esposo, su hermano, los ancianos que le contaban historias bajo la luna. Todos yacían silenciados. La desesperación se transformó en una furia fría, una determinación inquebrantable. Intentó hablar, gritar, exigir respuestas a los caciques tlaxcaltecas que, con rostros pétreos, parecían haber olvidado el horror que se desplegaba a su alrededor. Pero solo encontró silencio, miradas esquivas y la amenaza velada de los recién llegados. La justicia de los españoles era un concepto tan ajeno como su lengua, tan cruel como sus armas. La policía, los guardias de la época, si es que se les podía llamar así, estaban más interesados en mantener el orden impuesto por los conquistadores que en investigar la verdad. Los cuerpos fueron retirados, las cenizas dispersadas y la historia reescrita con tinta de conveniencia.
Pero Citlali no olvidaba. Cada noche, los rostros de los caídos la visitaban en sueños, sus voces clamaban desde el más allá. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar una madre, una esposa, una hija, para honrar la memoria de los suyos y desenterrar una verdad que todos querían mantener sepultada? Su lucha no era solo por venganza, sino por la memoria, por la dignidad de un pueblo borrado de la historia. ¿Qué harías tú si la verdad de tu familia fuera negada, si su sacrificio fuera convertido en un mero pie de página en la historia de los vencedores? Comparte tus reflexiones en los comentarios. El polvo del tiempo se asentó sobre Tlaxcala, pero la sangre derramada en aquel fatídico 1519 se filtró profundamente en la tierra, contaminando no solo el suelo, sino también el alma de la comunidad. La aparente oportunidad de una alianza con los dioses blancos se había transformado en una trampa mortal, y el eco de los gritos ahogados resonaba en los rincones más oscuros de las aldeas. La ciudad, antes unida por la resistencia contra el imperio mexica, se encontró ahora fracturada por el miedo, la culpa y una desconfianza mutua que corroía sus cimientos. Los murmullos como serpientes venenosas se deslizaban por las calles, en las largas noches de vigilia, en las cocinas donde el fuego crepitaba bajo el peso de secretos no dichos. ¿Fue una venganza española? ¿Una lección brutal para asegurar la sumisión? ¿O lo más perturbador, una traición orquestada desde dentro? Los caciques tlaxcaltecas, aquellos que habían sellado el pacto con los invasores, caminaban con una dignidad forzada, sus rostros impasibles, pero sus ojos traicionaban la carga de una verdad insoportable. Intentaron imponer una narrativa de incidente aislado o de rebeldes castigados, una versión edulcorada para calmar las aguas y preservar la recién establecida paz con los españoles. Pero los que habían perdido a sus seres queridos, los que habían visto el horror con sus propios ojos, sabían que era una mentira descarada. Citlali, aferrada a su hijo, escuchaba las historias contradictorias, las justificaciones vacías, y en su corazón ardía la certeza de una complicidad inconfesable. La comunidad se dividió. Por un lado, aquellos que por miedo o por interés en el nuevo orden se plegaban al silencio. Por otro, los que como ella atesoraban la memoria de los caídos, alimentando en secreto la llama de la verdad. Las fofocas se centraban en la súbita riqueza de algunos, en la inexplicable desaparición de otros, en los favores concedidos por los españoles a quienes se mostraron más leales. Un manto de sospecha cubría a todos, y el silencio se había convertido en el arma más potente de los vencedores. La escena del crimen, aunque meticulosamente limpiada, aún clamaba justicia. No se trataba de una simple escaramuza. Los relatos de los pocos supervivientes hablaban de una coordinación escalofriante, de un ataque sorpresa que se desplegó con una precisión que sólo podía venir de un conocimiento íntimo de la disposición del Altépetl. Los cuerpos, esparcidos por plazas y templos, no sólo mostraban las heridas de acero español, sino también las marcas de una brutalidad que superaba la de una simple batalla. Se decía que los perros de guerra, traídos por los españoles, habían sido soltados contra mujeres y niños, una atrocidad que ni siquiera los mexicas más crueles habían perpetrado. Lo más desconcertante era la forma en que las defensas de Tlaxcala, reputadas por su ferocidad, se habían desmoronado tan rápidamente. Los puntos de vigilancia clave que debían haber alertado a la población parecían haber sido abandonados justo antes del asalto. Las armas almacenadas para la defensa de la ciudad inexplicablemente no estaban al alcance de los guerreros en el momento crucial. ¿Cómo pudo una ciudad entera, conocida por su espíritu indomable, ser sorprendida de tal manera, con sus guardias ausentes y sus armas desaparecidas?
Era como si una mano invisible, una mano tlaxcalteca, hubiera allanado el camino para la masacre. Los detalles eran fragmentados, contradictorios, pero el patrón emergente era inconfundible. La masacre no fue un accidente, sino un acto deliberado, facilitado por aquellos que debían proteger a su gente. ¿Quiénes fueron los verdaderos artífices de esta traición? ¿Y qué pacto oscuro sellaron con la sangre de sus propios hermanos? El misterio se profundizaba, no solo en la identidad de los verdugos, sino en la complicidad silenciosa de los traidores. ¿Puede una comunidad vivir con semejante secreto sin que la verdad, como un fantasma, regrese para atormentar a los vivos? La narrativa oficial, confeccionada con prisa por los vencedores y secundada por los caciques tlaxcaltecas más pragmáticos, se tejió con hilos de negación y conveniencia. Se habló de incidentes aislados, de rebeldes que habían desafiado la autoridad de los nuevos amos y que, por tanto, habían recibido su merecido castigo. Se esparcieron rumores sobre la insubordinación de ciertas facciones tlaxcaltecas, sobre su supuesta resistencia a la evangelización o a la nueva estructura de poder. Estas eran las primeras pistas falsas, diseñadas no para encontrar la verdad, sino para enterrarla bajo una montaña de justificaciones. ¿Era posible que una masacre tan evidente pudiera ser simplemente borrada de la memoria colectiva con unas pocas palabras bien elegidas? Citlali, sin embargo, no se dejaba engañar. Había visto el terror en los ojos de su gente, la desesperación de quienes caían sin oponer resistencia real, sorprendidos por una traición que jamás imaginaron. Los rebeldes eran sus vecinos, los ancianos que solo pedían paz, los niños que jugaban en la plaza. ¿Cómo podían ser tildados de insubordinados aquellos que habían abierto sus puertas con una promesa de alianza? Intentó buscar a los pocos que, como ella, habían logrado sobrevivir al horror, pero el miedo era una mordaza más potente que cualquier espada. Testigos clave desaparecieron, otros fueron silenciados con amenazas veladas o, peor aún, cooptados por el nuevo orden, comprados con promesas de favor o tierras. Las voces disidentes se apagaban una a una, ahogadas por el peso de la hegemonía española y la complicidad local. La investigación oficial, si es que alguna vez existió, más allá de una fachada, fue un ejercicio de encubrimiento. Los registros españoles, meticulosamente redactados para glorificar la conquista, omitieron cualquier mención a una masacre a gran escala en Tlaxcala. En su lugar, se narraban heroicas batallas contra los mexicas, alianzas estratégicas y la conversión pacífica de los nativos. Los pocos documentos que insinuaban descontento o resistencia tlaxcalteca eran rápidamente desestimados como propaganda enemiga o malentendidos. Se creó una historia oficial que presentaba a Tlaxcala como el aliado leal e incondicional, un bastión de la fe y la civilización en un mar de barbarie indígena. Esta versión se replicó en crónicas, cartas y relatos, convirtiéndose en el hecho histórico irrefutable. ¿Podía la historia ser tan maleable, tan susceptible a la pluma de los vencedores, que una verdad tan sangrienta pudiera ser simplemente reescrita? Para el doctor Miguel Rivera, siglos después, esta narrativa pulcra era el primer indicio de la falsedad. Demasiado perfecta, demasiado conveniente. Sus investigaciones iniciales lo llevaron a callejones sin salida. Archivos coloniales que terminaban abruptamente, testimonios indígenas que habían sido corregidos o simplemente desechados por los cronistas de la época. Cada vez que parecía encontrar una grieta en la historia oficial, ésta se sellaba con otra capa de burocracia o la ausencia inexplicable de documentos vitales. Descubrió menciones veladas en códices menos conocidos, relatos orales transmitidos de generación en generación en comunidades apartadas. Pero la academia tradicional los consideraba folclore o leyendas sin valor histórico,
meros susurros de un pasado que no encajaba en los libros de texto. La frustración de Rivera era palpable. Era como buscar un fantasma en un laberinto de espejos, donde cada reflejo distorsionaba la verdad. Se encontró con la resistencia de instituciones que preferían mantener el statu quo, de colegas que lo tildaban de revisionista o conspiranoico. La idea de que una parte tan fundamental de la historia de México pudiera estar basada en una mentira, en un encubrimiento sistemático, resultaba inaceptable para muchos. ¿Cómo reescribir la identidad de una nación sin desestabilizar sus cimientos? Las pistas falsas no solo eran la narrativa oficial, sino también las falsas esperanzas que surgían esporádicamente. Un viejo mapa que prometía revelar un sitio de entierro masivo que resultó ser un cementerio común, un diario apócrifo de un soldado español que describía horrores, pero que se demostró que era una falsificación del siglo XIX, un destello de luz que se extinguía tan pronto como aparecía. Cada vez que la verdad parecía asomar, se desvanecía como un espejismo en el desierto. Con el paso de los años, el caso del masacre de Tlaxcala fue archivado no en los cajones de una comisaría, sino en los polvorientos estantes de la historia, etiquetado como resuelto o inexistente. Las preguntas de Citlali, de los pocos que se atrevieron a recordar, fueron acalladas por el tiempo, por el miedo, por la imposición de una nueva realidad. La memoria colectiva, sin embargo, es un río subterráneo que nunca deja de fluir, y aunque las bocas de sus afluentes sean selladas, el agua sigue su curso, esperando el momento de brotar a la superficie. ¿Puede la historia, por más que se intente manipular, permanecer para siempre en la oscuridad? ¿O hay verdades tan poderosas que, tarde o temprano, encuentran la manera de emerger, incluso si es a través de las voces de los olvidados? La respuesta yacía enterrada, esperando el momento, el investigador, la chispa que reavivaría el fuego de la justicia. El masacre de Tlaxcala era un fantasma en los pasillos de la historia, una cicatriz invisible en el alma de una nación. Para el doctor Miguel Rivera, sin embargo, no era un mero archivo polvoriento, sino una herida abierta que le consumía. Años de frustración habían templado su espíritu, pero nunca habían extinguido la llama de su convicción. Cada pista falsa, cada puerta cerrada, solo reforzaba su certeza de que la verdad estaba ahí, oculta a plena vista. Se había convertido en un paria en ciertos círculos académicos, su reputación tachada por aquellos que preferían la comodidad de la narrativa oficial. Había sacrificado relaciones personales, horas de sueño y la estabilidad de una carrera convencional, todo por el eco de esos gritos silenciados que solo él parecía escuchar. Su pequeño apartamento se había transformado en un santuario para los olvidados, sus paredes cubiertas con mapas antiguos, reproducciones de códices y recortes de artículos que, a los ojos de otros, no tenían conexión alguna. La obsesión de Rivera no era académica, era visceral. Veía el rostro de Citlali en cada mujer indígena que encontraba. Sentía el peso de la injusticia en cada vestigio arqueológico que exploraba. No buscaba fama ni reconocimiento. Buscaba redimir la memoria de aquellos que habían sido borrados. La pregunta que lo atormentaba día y noche era simple pero devastadora. ¿Cómo se puede construir una identidad sobre una mentira tan monumental? Su búsqueda lo llevó a los rincones más remotos de Tlaxcala, a conversar con ancianos que, a regañadientes, compartían fragmentos de historias prohibidas, susurros de una traición ancestral que había sido transmitida de boca en boca, generación tras generación, como un testamento sagrado. Estas historias, aunque carecían de la prueba que exigía la academia, resonaban con una autenticidad que superaba cualquier crónica oficial. Eran la voz de la memoria colectiva, el río subterráneo que Citlali había alimentado con su propia desesperación.
El punto de inflexión llegó de la manera más inesperada. Mientras revisaba una colección de artefactos de un pequeño museo local que se creía eran ofrendas comunes, el doctor Rivera notó una anomalía. Pequeñas piezas de cerámica, aparentemente insignificantes, presentaban patrones de fractura y residuos orgánicos que no coincidían con su supuesta función ceremonial. Su intuición, forjada en años de análisis forense histórico, le dijo que había algo más. Fue entonces cuando contactó a un grupo de jóvenes bioarqueólogos y especialistas en georradar, quienes, fascinados por la pasión de Rivera y la audacia de su teoría, decidieron colaborar en secreto. La tecnología moderna, que no existía en los tiempos de los primeros historiadores coloniales, ni siquiera décadas atrás, ofrecía una nueva lente para mirar el pasado. El avance científico no vino de un gran descubrimiento en un archivo, sino de la Tierra misma. Utilizando técnicas de georradar de última generación, el equipo comenzó a escanear áreas específicas de Tlaxcala, basándose en los relatos orales y en las descripciones veladas que Rivera había logrado desenterrar. Lo que encontraron fue impactante. Bajo capas de sedimentos y construcciones posteriores, el georradar reveló anomalías en el subsuelo, patrones de enterramiento que no correspondían a cementerios tradicionales, sino a fosas comunes, algunas de ellas con una densidad de restos humanos inusualmente alta para la época. La ciencia comenzaba a hablar donde la historia había enmudecido. Paralelamente, los bioarqueólogos, utilizando análisis isotópicos y de ADN mitocondrial en fragmentos óseos discretos, obtenidos con permisos especiales y bajo estricta confidencialidad, comenzaron a reconstruir perfiles genéticos y dietéticos de las víctimas. Los resultados preliminares fueron desgarradores y reveladores. Muchos de los restos mostraban signos de trauma perimortem, consistentes con heridas de armas españolas, pero también, y esto fue lo más perturbador, la composición genética de algunos individuos indicaba un origen tlaxcalteca puro, no mexica. Esto contradecía directamente la narrativa oficial de que las víctimas eran rebeldes o enemigos foráneos. Eran tlaxcaltecas, masacrados en su propia tierra. La trampa mortal de la alianza no era una metáfora, era una realidad física grabada en los huesos de los caídos. La esperanza, largamente enterrada, comenzaba a resurgir. Las nuevas pruebas no solo confirmaban la existencia de una masacre, sino que también empezaban a dibujar un panorama más claro de sus víctimas y, por ende, de los perpetradores y sus cómplices. El silencio de siglos estaba a punto de ser quebrado, no por el rugido de la batalla, sino por el susurro de la ciencia. El doctor Rivera, con cada nuevo hallazgo, sentía el peso de la historia sobre sus hombros, pero también la inquebrantable determinación de Citlali. El momento de la verdad se acercaba, pero ¿qué más revelaría la tierra? ¿Qué nombres? ¿Qué pactos oscuros saldrían a la luz de esta nueva investigación, desafiando los cimientos mismos de la historia que creíamos conocer? El laboratorio, iluminado por la fría luz de las pantallas y el brillo de los microscopios, se convirtió en el santuario de la verdad. Los resultados de los análisis de ADN y los patrones detectados por el georradar no dejaban lugar a dudas. Allí, en los gráficos y las secuencias genéticas, estaba la confirmación innegable. La tierra de Tlaxcala guardaba los restos de una masacre, y las víctimas eran, sin lugar a equívocos, sus propios habitantes. El doctor Rivera sintió una oleada de emociones encontradas, una vindicación profunda, un dolor ancestral y una renovada urgencia. La euforia inicial de la confirmación se mezcló con la pesada carga de lo que esto significaba. No solo había desenterrado huesos, había desenterrado una herida que la historia había intentado cauterizar con mentiras. Los jóvenes científicos
Al principio escépticos, ahora compartían su asombro y su compromiso. Las imágenes del georradar mostraban patrones de enterramiento que sugerían una ejecución masiva y apresurada, no el resultado de una batalla convencional. Los análisis de los fragmentos óseos revelaban marcas consistentes con armas españolas, pero también, en algunos casos, heridas que parecían haber sido infligidas por objetos contundentes, quizás herramientas agrícolas o rudimentarias, lo que abría una inquietante puerta a la posibilidad de una participación más amplia, no solo de los conquistadores. ¿Acaso la crueldad española había sido secundada por manos tlaxcaltecas en un acto de traición que la historia había silenciado con un fervor casi religioso? Rivera sabía que su descubrimiento no sería recibido con los brazos abiertos. La historia oficial era un pilar de la identidad nacional, y cuestionarla era mover los cimientos mismos del país. La reacción no se hizo esperar. Los primeros intentos de presentar los hallazgos en conferencias académicas fueron recibidos con escepticismo, luego con hostilidad. Artículos anónimos comenzaron a aparecer en foros especializados, desacreditando su metodología, cuestionando la procedencia de sus muestras y tildándolo de oportunista o sensacionalista. La presión era sutil al principio, pero se intensificaba con cada nuevo intento de Rivera por hacer pública la verdad. Llamadas telefónicas veladas, la negación de acceso a archivos que antes estaban abiertos, la pérdida de fondos para sus proyectos, la red de silencio y encubrimiento que había operado durante siglos, no había desaparecido, simplemente había mutado, adaptándose a los tiempos modernos. Pero Rivera no estaba solo. El equipo de jóvenes científicos, inspirados por su tenacidad y la irrefutable evidencia, se convirtió en su baluarte. Juntos, comenzaron a armar un rompecabezas que trascendía el tiempo. Los datos genéticos, al ser analizados con mayor profundidad, empezaron a revelar patrones de parentesco entre algunas de las víctimas, sugiriendo que familias enteras habían sido aniquiladas. Esto daba un rostro humano, una tragedia íntima, a lo que antes era solo una estadística. La historia de Citlali, de su familia desintegrada, dejó de ser una figura literaria para convertirse en una realidad palpable, grabada en el ADN de los huesos. Rivera sentía el peso de la promesa no dicha, la responsabilidad de ser la voz de aquellos que no pudieron hablar. El capitán español, ese antagonista implacable de la premisa, y los caciques tlaxcaltecas cómplices, comenzaron a tomar forma no solo en los registros coloniales fragmentados, sino en las implicaciones de los hallazgos científicos. Si el ataque fue tan coordinado y las defensas tan ineficaces, la complicidad interna era casi una certeza. Los patrones de enterramiento en ciertas áreas, curiosamente alejadas de los principales centros ceremoniales, pero cercanas a las residencias de ciertos caciques, empezaron a sugerir un conocimiento previo y una facilitación del asalto. ¿Quiénes se beneficiaron de esta masacre? ¿Qué promesas de poder o riqueza sellaron el pacto de sangre que condenó a sus propios hermanos? La investigación se estaba transformando de un frío análisis científico en una verdadera cacería de fantasmas, persiguiendo las sombras de la traición y la ambición a través de los siglos. Rivera sabía que estaba cerca. La tierra había hablado, y sus susurros eran un clamor. Pero, ¿estaba la sociedad moderna preparada para escuchar una verdad tan dolorosa, una que desafiaba la narrativa fundacional de una nación? ¿Podría la ciencia, finalmente, desmantelar un encubrimiento que la historia había mantenido intacto por más de 500 años? La respuesta no solo residía en los huesos, sino en la voluntad de quienes, como Citlali y ahora Rivera, se atrevían a buscarla. El siguiente paso sería el más peligroso: confrontar a los guardianes de la mentira. La confirmación científica de la masacre no era el final,
sino el inicio de una inmersión más profunda en la oscuridad. El doctor Rivera, con el apoyo de su equipo, se dedicó a desentrañar el nudo gordiano de la complicidad. Las anomalías del georradar, que marcaban fosas comunes inusuales, se superpusieron con mapas coloniales casi ilegibles, mapas de propiedades y de divisiones territoriales anteriores a la llegada de los españoles. El patrón que emergía era escalofriante. Algunas de las fosas se encontraban en terrenos que, según los registros más antiguos y menos alterados, habían pertenecido a ciertos linajes tlaxcaltecas, aquellos mismos caciques que la historia oficial ensalzaba como leales aliados de los conquistadores. Podría ser que la lealtad se hubiera comprado con la sangre de su propio pueblo. Los análisis de los traumas óseos, que indicaban heridas por armas no españolas, se volvieron cruciales. Los bioarqueólogos lograron identificar patrones de impacto consistentes con herramientas agrícolas modificadas o armas rudimentarias, típicas de guerreros tlaxcaltecas de la época, pero no de los conquistadores. Esto no solo confirmaba la participación, sino que sugería una brutalidad interna, una purga, un acto de terror perpetrado por unos contra otros. La imagen idílica de una alianza inquebrantable se desmoronaba para revelar una fractura profunda, una herida autoinfligida en el corazón de Tlaxcala. Rivera sentía el peso de esa verdad, una que era aún más dolorosa porque implicaba una traición desde dentro, un veneno que había corroído la confianza de una comunidad. A medida que las piezas encajaban, la resistencia a la investigación de Rivera se intensificó. Las llamadas veladas se convirtieron en amenazas directas. Una noche, su apartamento fue forzado, aunque nada de valor fue robado. Solo sus archivos, cuidadosamente organizados, fueron desordenados de forma deliberada. Un mensaje silencioso y ominoso. El servidor donde el equipo almacenaba sus datos sufrió un ataque informático sofisticado, logrando borrar parte de la información más sensible. No eran simples académicos escépticos, eran guardianes de un secreto ancestral, con recursos y conexiones que se extendían hasta las altas esferas del poder actual. La red de silencio no era solo histórica, era una fuerza viva, activa y peligrosa. Rivera comprendió que la verdad que buscaba no era solo un dato histórico, sino una amenaza a la identidad de quienes se beneficiaron de la narrativa oficial. La complicidad de los caciques, su pacto con los españoles, no había sido un acto aislado de conveniencia, sino el cimiento de un nuevo orden, de una nueva jerarquía que se perpetuó a través de los siglos. Sus descendientes, o aquellos que se identificaban con esa línea de poder, seguían teniendo interés en mantener el velo de la mentira. La traición del pasado resonaba en los pasillos del presente, manifestándose en cada obstáculo, en cada amenaza. ¿Hasta qué punto la historia que nos cuentan sigue sirviendo a los intereses de aquellos que la escribieron? Un hallazgo crucial llegó a través de la relectura de un códice tlaxcalteca, un documento que había sido descartado por la Academia como confuso o metafórico. Uno de los jóvenes lingüistas del equipo, con una nueva perspectiva, identificó una serie de glifos que en su contexto no representaban batallas o rituales, sino una lista de nombres de líderes locales y, junto a ellos, símbolos de ofrendas y pactos con figuras que claramente representaban a los españoles. Lo más perturbador fue la presencia de glifos que podían interpretarse como sangre derramada o sacrificio, asociados a algunos de esos nombres, no en el contexto de un ritual religioso, sino de una transacción. Era una confesión silenciosa, grabada en piel de venado, de un acuerdo sellado con vidas tlaxcaltecas. La verdad era más compleja y brutal de lo que nadie había imaginado. No solo los españoles habían masacrado,
habían sido habilitados, quizás incluso dirigidos, por aquellos que se suponía debían proteger a su gente. La ambición, el miedo a los mexicas, la promesa de poder y la sed de venganza contra viejos rivales, todo se había conjugado en una tormenta perfecta de traición. Citlali, la madre que había visto a su familia aniquilada, no solo se enfrentaba a la crueldad extranjera, sino a la puñalada por la espalda de sus propios líderes. Rivera sintió el peso de los siglos, la carga de una verdad que ahora era suya para revelar. Los nombres, los lugares, los motivos, todo comenzaba a cristalizarse. Pero la confesión no vendría de un arrepentimiento, sino de la implacable luz de la ciencia y la tenacidad de la investigación. ¿Qué harías si descubrieras que los héroes de tu historia fueron, en realidad, los verdugos de tu propia gente? Reflexiona sobre esto y comparte tus pensamientos sobre cómo la verdad puede redefinir una nación. El clímax estaba cerca, pero la confrontación con los siglos de mentiras apenas comenzaba. El códice, antes un enigma relegado a las notas a pie de página, se había transformado en la pieza clave del rompecabezas. Aquellos glifos, interpretados por el joven lingüista, no eran meras metáforas de un pasado distante. Eran registros meticulosos y brutales de pactos oscuros. La serie de nombres de líderes locales, acompañados de símbolos que representaban a los españoles, ahora se leía como una lista de conspiradores. Y los glifos de sangre derramada o sacrificio asociados a ellos no hablaban de ofrendas a los dioses, sino de un intercambio macabro. La seguridad y el ascenso de ciertas facciones tlaxcaltecas a cambio de la aniquilación de otras y la facilitación del dominio español era una traición grabada en tinta ancestral, una confesión silenciosa que había esperado siglos para ser descifrada. El doctor Rivera, con el códice extendido sobre la mesa de su estudio, sintió un escalofrío. La historia oficial siempre había presentado la alianza Tlaxcala-España como una unión estratégica, una elección pragmática para derrocar al imperio mexica. Pero el códice revelaba una verdad mucho más siniestra, una purga interna disfrazada de guerra contra un enemigo común. ¿Quiénes eran los tlaxcaltecas que se habían beneficiado de esa masacre y cómo habían logrado borrar su rastro de la historia por tanto tiempo? La respuesta se encontraba en los glifos de poder y riqueza que acompañaban a los nombres de los caciques traidores, una promesa de un nuevo orden donde ellos reinarían bajo la sombra de la cruz y la espada. La corroboración entre el códice y los hallazgos científicos fue asombrosa. Al superponer las áreas de las fosas comunes identificadas por el georradar con los mapas que detallaban las propiedades de los linajes mencionados en el códice, emergió un patrón inquietante. Las fosas se concentraban en las periferias de los territorios controlados por los caciques leales a los españoles, sugiriendo que las víctimas no eran extraños o rebeldes de otras tribus, sino aquellos tlaxcaltecas que se oponían a la alianza o que simplemente estorbaban los planes de los conspiradores. Eran familias enteras, clanes rivales, borrados del mapa no solo por los conquistadores, sino por sus propios compatriotas. La brutalidad no era solo importada, había sido cultivada en el mismo seno de la comunidad. La escalada de amenazas contra Rivera y su equipo se volvió más explícita y personal. El ataque al servidor fue solo el comienzo. Uno de los jóvenes bioarqueólogos, de camino a casa, fue interceptado y advertido con un mensaje velado sobre los peligros de despertar a los muertos. La financiación para un proyecto de investigación sin relación con el caso, en el que participaba otro miembro del equipo, fue misteriosamente cancelada. La red que protegía el secreto se extendía más allá de los círculos académicos, llegando a esferas políticas y económicas actuales, demostrando que el legado de aquellos caciques traidores
Aún ejercía influencia, temiendo que la verdad desenterrada pudiera desestabilizar su posición heredada. Rivera, sin embargo, no se amedrentaba. La imagen de Citlali, la madre tlaxcalteca que había sido borrada de la historia, lo impulsaba. Sentía que cada nueva amenaza era una confirmación de que estaba en el camino correcto. La verdad, por más dolorosa que fuera, era la única forma de honrar a los caídos. Su equipo, aunque asustado, se unió aún más, forjando un lazo inquebrantable en la adversidad. Decidieron trabajar en un búnker improvisado, una oficina secreta prestada por un antiguo colega de Rivera, donde los datos se guardaban en servidores físicos, sin conexión a Internet, custodiados con celo. El análisis de los glifos en el códice, combinado con los perfiles genéticos de las víctimas y la localización de las fosas, empezó a dibujar un mapa de la traición. No era un único cacique, sino un grupo de ellos, unidos por intereses comunes y el miedo a la fuerza militar española. Habían visto una oportunidad en la llegada de los extranjeros para consolidar su propio poder, eliminando a sus rivales internos y asegurando una posición privilegiada en el nuevo orden colonial. La trampa mortal no fue solo para los mexicas, sino, y esto era lo más desgarrador, para sus propios hermanos tlaxcaltecas. La evidencia comenzaba a señalar nombres específicos, linajes que aún hoy eran prominentes en la región. La verdad que Rivera estaba desenterrando no era solo histórica, era genealógica, política y social, con implicaciones profundas para el presente. ¿Cómo reaccionaría una sociedad al descubrir que algunos de sus héroes fundacionales eran, en realidad, los artífices de una masacre contra su propio pueblo? La revelación de esta doble traición, la de los españoles y la de los tlaxcaltecas contra tlaxcaltecas, era un golpe que podría resonar por siglos más. El clímax se acercaba, pero la batalla por la aceptación de esta verdad apenas comenzaba. ¿Qué otros nombres serían arrastrados por la corriente de este río de sangre y silencio? Los glifos del códice, una vez un mero objeto de estudio, ahora resonaban con el eco de una traición milenaria. El joven lingüista, con una mezcla de asombro y horror, había desentrañado una lista de nombres de caciques tlaxcaltecas, no como aliados honorables, sino como orquestadores de la barbarie. Junto a sus nombres, los símbolos de ofrenda y pacto no aludían a ritos sagrados, sino a la entrega de vidas humanas a cambio de la preservación de su estatus y la promesa de un poder amplificado bajo la égida española. Era un pacto de sangre que no solo sellaba la dominación extranjera, sino que también garantizaba la aniquilación de sus propios rivales internos, facciones que se oponían a la alianza o que simplemente representaban un obstáculo para la consolidación de su hegemonía. La trampa mortal se había cebado primero en su propio pueblo, con la complicidad de aquellos que juraron protegerlo. El doctor Rivera, con cada nombre descifrado, sentía como el velo de la historia oficial se rasgaba. La narrativa de la liberación de Tlaxcala del yugo mexica se desmoronaba para revelar una purga interna, una masacre calculada para eliminar disidentes y consolidar un nuevo orden. Los nombres de los caciques traidores, algunos de ellos todavía venerados en la memoria popular, se teñían de una oscuridad innegable. La evidencia de los glifos, combinada con los perfiles genéticos de las víctimas que revelaban parentescos con linajes tlaxcaltecas específicos y la ubicación de las fosas comunes en territorios ancestrales de las facciones eliminadas, pintaba un cuadro escalofriante de una conspiración que se extendía desde las más altas esferas del poder local. ¿Cómo pudo una comunidad sobrevivir a una herida tan profunda, a una traición tan íntima, y luego borrarla de su memoria colectiva por siglos? La respuesta a esa pregunta llegaba con cada nueva amenaza. La red de protección del secreto,
lejos de ser una reliquia del pasado, se manifestaba con una virulencia renovada. El mensaje al bioarqueólogo no fue un incidente aislado. Poco después, el coche de Rivera apareció con las ruedas pinchadas y una nota anónima en el parabrisas. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados, doctor, por su bien y el de los suyos. La presión no solo buscaba detener la investigación, sino instilar el miedo, desmoralizar al equipo. Sin embargo, el efecto fue el contrario. Cada amenaza, cada acto de sabotaje era una confirmación de que estaban peligrosamente cerca de la verdad y que esa verdad tenía implicaciones directas en el presente. Los descendientes de aquellos caciques o aquellos que se beneficiaban de su legado de poder aún custodiaban celosamente el silencio. El equipo se atrincheró aún más en su búnker improvisado, una fortaleza de datos y convicción. El doctor Rivera, con el rostro marcado por el cansancio pero los ojos encendidos por una determinación férrea, coordinaba los esfuerzos. La reconstrucción de los eventos de 1519 ya no era solo un ejercicio académico. Era la preparación de un caso forense que desafiaría siglos de propaganda. Identificaron patrones de movilización de tropas, puntos de encuentro y rutas de ataque que solo eran posibles con el conocimiento y la cooperación de guías tlaxcaltecas. Las huellas de una doble traición, la de los españoles que rompieron pactos y la de los tlaxcaltecas que entregaron a sus hermanos, se hacían innegables. Citlali, la joven madre tlaxcalteca de la premisa, dejó de ser una figura abstracta. Los perfiles genéticos de algunas de las víctimas en las fosas comunes, comparados con registros históricos fragmentados de linajes eliminados, sugirieron posibles conexiones familiares que resonaban con su historia. Aunque no se podía nombrar a una sola persona con certeza, la tragedia de su familia, la aniquilación de su pueblo, se convertía en la suma de todas esas vidas borradas, de esos nombres silenciados en el códice. Su búsqueda de justicia, ahora, era la búsqueda de Rivera. El siguiente paso, el más audaz y peligroso, era hacer pública la verdad. El equipo comenzó a preparar un informe detallado, no solo para la comunidad académica, sino para el público en general. Sabían que se enfrentarían a una tormenta de negación, a la furia de aquellos cuyo poder se había cimentado en esa mentira. La historia que les habían contado, la identidad nacional que se había forjado sobre ella, estaba a punto de ser demolida. ¿Estaba México preparado para aceptar que algunos de sus héroes fundacionales fueron, en realidad, los verdugos de su propio pueblo? La confrontación no sería solo histórica, sino cultural, política y social. La verdad, aunque dolorosa, era un imperativo moral. ¿Qué pasaría cuando la luz del conocimiento se proyectara sobre los rincones más oscuros de la fundación de una nación, revelando la sangre y la traición bajo sus cimientos? La preparación del informe fue una carrera contra el tiempo y contra una sombra invisible que se cernía sobre ellos. El doctor Rivera y su equipo, conscientes de la magnitud de lo que estaban a punto de desvelar, optaron por una estrategia audaz. No solo un documento académico, sino una serie de presentaciones en línea, un documental corto y una campaña en redes sociales, diseñada para romper el muro de la academia y llegar directamente al corazón de la gente. El objetivo era claro: la verdad no podía ser silenciada si resonaba en millones de voces. El 12 de octubre, una fecha cargada de simbolismo, eligieron para la publicación simultánea de sus hallazgos. La elección no fue casual. Buscaban confrontar la narrativa oficial del descubrimiento con la brutalidad de un encubrimiento ancestral. El impacto fue sísmico. El informe, meticulosamente documentado con análisis genéticos, datos de georradar, interpretaciones lingüísticas del códice y un exhaustivo cruce de documentos históricos, se propagó como un incendio forestal. Las redes sociales estallaron.
Inicialmente hubo incredulidad y furia. ¿Cómo se atreven a reescribir nuestra historia? Son solo teorías conspirativas. ¿Por qué atacar nuestra identidad nacional? Los defensores de la narrativa oficial, desde académicos conservadores hasta influyentes figuras políticas cuyos linajes se entrelazaban con los caciques leales, lanzaron una campaña de desprestigio brutal contra Rivera y su equipo. Los llamaron revisionistas, antipatriotas, manipuladores de la historia. El debate público se polarizó, dividiendo a la nación. Pero la evidencia era abrumadora. Las imágenes del georradar mostrando las fosas, los gráficos de los traumas óseos, las transcripciones del códice con nombres y glifos incriminatorios. Todo estaba allí, accesible para cualquiera con conexión a Internet. La figura de Citlali, la madre tlaxcalteca cuya historia de aniquilación familiar se había convertido en el hilo conductor de la investigación, emergió de las sombras del olvido, encarnando la tragedia de innumerables víctimas anónimas. Su dolor se hizo colectivo, resonando en aquellos que sentían que su historia también había sido borrada o distorsionada. La red de silencio, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados. Las amenazas contra el equipo de Rivera escalaron de forma alarmante. El búnker improvisado ya no era suficiente. Un intento de hackeo masivo a las plataformas que alojaban el informe fue frustrado por un equipo de ciberseguridad voluntario, pero dejó claro que los adversarios tenían recursos y una determinación implacable. Las instituciones académicas que alguna vez apoyaron a Rivera bajo presión política y económica comenzaron a distanciarse e incluso hubo llamados a revocar su cátedra y a desfinanciar su departamento. La verdad, aunque liberadora para algunos, era una amenaza existencial para otros. En medio del caos, comenzaron a surgir voces de apoyo inesperadas. Comunidades indígenas, historiadores independientes, periodistas de investigación valientes y ciudadanos comunes, conmovidos por la evidencia y la audacia de Rivera, se unieron a la causa. Pequeños grupos de activistas comenzaron a organizar foros y debates exigiendo una investigación oficial y la reescritura de los libros de texto. El clamor por la verdad se hizo más fuerte, transformándose en un movimiento que trascendía lo académico. ¿Podría esta marea de indignación y sed de justicia finalmente romper los diques de siglos de silencio y conveniencia? Rivera, a pesar del agotamiento y el peligro constante, sentía una extraña mezcla de alivio y terror. La verdad estaba fuera, expuesta a la luz del sol, pero la batalla estaba lejos de terminar. Sabía que los guardianes del secreto no se rendirían fácilmente. Sus raíces eran demasiado profundas, sus intereses demasiado vastos. La confrontación final, aquella que decidiría si la verdad prevalecería o sería nuevamente sepultada, estaba a punto de desatarse. ¿Cómo se libraría esta guerra por la memoria? ¿Y qué precio tendrían que pagar aquellos que se atrevieron a desenterrar los fantasmas de Tlaxcala? La historia, una vez más, se escribía con la sangre de los valientes. Si esta lucha por la verdad te resuena, suscríbete a nuestro canal para no perderte el desenlace y comparte tu opinión. ¿Qué papel crees que juega la memoria histórica en la construcción de una identidad nacional justa y equitativa? La marea de indignación, una fuerza colectiva que ningún muro de silencio podía contener, finalmente rompió los diques. Las pruebas de Rivera, replicadas y verificadas por historiadores y científicos independientes en todo el mundo, se volvieron innegables. La presión pública, alimentada por el documental y las redes sociales, forzó a las instituciones académicas y gubernamentales a actuar. Se abrió una investigación oficial no para desmentir a Rivera, sino para validar sus hallazgos y, por primera vez en siglos, confrontar la verdad.
Los descendientes de aquellos caciques, cuyos linajes habían prosperado sobre la traición, se vieron obligados a defenderse en un tribunal de la opinión pública, su legado manchado para siempre. Algunos intentaron negar, otros culparon a los españoles, pero la evidencia del códice y la tierra misma se alzaba como un testimonio irrefutable. El doctor Rivera, agotado pero con una paz que nunca antes había conocido, vio cómo la figura de Citlali se transformaba. De una víctima anónima se convirtió en el símbolo de la memoria colectiva, su historia de dolor y resistencia resonando en cada rincón de la nación. Los libros de texto comenzaron a reescribirse, no para borrar el pasado, sino para incluir las voces silenciadas y reconocer la complejidad brutal de la fundación de México. Se erigieron monumentos en Tlaxcala, no a los héroes de la alianza, sino a las víctimas de la masacre, un recordatorio sombrío de que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia una verdadera identidad. La red de silencio no desapareció por completo. Las sombras del poder son persistentes, pero su capacidad para controlar la narrativa se había fracturado irremediablemente. La verdad, una vez desenterrada, tiene una vida propia, y la de Tlaxcala ahora respiraba libremente. Rivera, aunque su nombre fue manchado por los detractores, fue reconocido por la mayoría como el guardián de una memoria que se negaba a morir. Su obsesión había dado sus frutos, no en venganza, sino en la restauración de la dignidad para aquellos que habían sido borrados de la historia. El masacre de Tlaxcala dejó de ser un rumor, una teoría conspirativa, para convertirse en un capítulo doloroso pero esencial de la historia nacional. La confesión, grabada en glifos y huesos, había sido leída. Sin embargo, la herida de la traición y la violencia y las complejas implicaciones de una identidad forjada en sangre y encubrimiento permanecerían. La historia nos había enseñado que la justicia puede tardar siglos en llegar, pero que la verdad, como un río subterráneo, siempre encuentra un camino para emerger a la superficie. ¿Realmente hemos aprendido la lección de Tlaxcala o seguimos construyendo nuestros mitos sobre cimientos de silencio? La lucha por la memoria es eterna y cada generación debe decidir si está dispuesta a escuchar a los fantasmas que claman desde el polvo. Si esta historia te ha conmovido, te invitamos a ser parte de la conversación. Comparte este episodio y déjanos tu comentario. ¿Qué otras verdades históricas crees que esperan ser desenterradas? Tu voz es el eco de la justicia.